terminamos la fiesta del bautismo del Señor, con el que terminamos ya este tiempo de Navidad y de Epifanía. Hace una semana se había presentado, era todavía un bebé, y se le habían presentado los sabios de Oriente, y hoy ya lo vemos, un hombre de 30 años. En la segunda lectura de los Hechos de los Apóstoles, Pedro se encuentra en la casa de Cornelio. Cornelio es un centurión romano, un pagano, un dominador. Recordemos que aunque los romanos dominaban la provincia romana de Judea, los romanos no vivían en Jerusalén. Los judíos no permitían que perros, ese era el nombre que le daban a los paganos, que perros entraran y vivieran en sus ciudades. Es por eso que los romanos en Israel les tocaba construir sus ciudades de romanos. Y el rey Herodes el Grande, para favorecerse el aprecio del emperador, construyó Cesarea Marítima, una ciudad romana espectacular, del cual todavía quedan sus ruinas y queda parte de su acueducto. Es una ciudad romana. Y entonces los romanos vivían allí, tenían sus teatros, tenían sus gimnasios, tenían sus actividades que para los judíos eran paganos. Y entonces allí vivía Cornelio, que era el centurión. La fama de Jesucristo había trascendido a los judíos y había llegado a oído de los romanos. Cornelio, que era un hombre que seguía a Dios, era un hombre justo, se interesó por la causa de Jesús, y después estuvo pendiente de lo que pasaba después. Y llegaron a sus oídos que Pedro, su discípulo, también había resucitado una muerta precisamente a Tabita, allá en Jope, donde se encontraba, y mandó a Jope a traer a Pedro para que fuera a hablarles. Hasta ese entonces Pedro no había tenido comunicación con paganos, pero él, antes de ir a la casa de Cornelio, tuvo una visión, que estaba rezando en la azotea de la casa de Jope, cuando vio que bajaba del cielo una sábana blanca, se abrió y había todo tipo de animales, y la voz le dice: mata y come. Y Pedro dice: pero Señor, ahí hay marranos, ahí hay animales que nosotros no comemos. Y le dice: no, todo lo que Dios ha creado es bueno. Y se levantó y se dio cuenta después que nos tocaron una puerta y le dicen: Pedro, hay unos hombres que te buscan, unos romanos que te buscan y quieren que vayas a Cesarea, a la casa de su señor. Pedro entendió que esos animales impuros eran los romanos paganos, y entonces Pedro fue. Apenas llega, estaba toda la casa de Cornelio, me imagino su esposa, sus hijos, sus yernos, sus nietos, todas unas 60, 80 personas allí, ansiosos por escuchar el mensaje de Pedro. Y es allí donde Pedro empieza este discurso. Y en su discurso, pásame la hojita, en su discurso dice de lo que está pasando allá, dice: ustedes ya conocen el mensaje que envió al pueblo de Israel, comunicándoles la noticia de la paz que traería Jesucristo como Señor de todos los pueblos. Ya conocen ese acontecimiento que trascendió a todo el territorio judío, ya están en el territorio romano, que había tenido su comienzo en Galilea, y cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, que en Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a cómo ungió Dios a Jesús de Nazaret, llenando el Espíritu Santo de poder, y así pasó haciendo el bien y curando a todos los que estaban bajo el dominio del diablo. Entonces coloca como punto de referencia del inicio de este gran acontecimiento que se inicia en Galilea con el bautizo y el bautizo de Juan, al cual Jesús se acercó para recibir. O sea, Pedro coloca como punto de partida de todo este acontecimiento salvífico en el bautizo de Juan, en el que Jesús fue bautizado. La primera lectura del libro de Isaías, capítulo 42, estamos en el segundo Isaías, o sea, aquel Isaías que escribió en Babilonia, en el destierro, anunciando la llegada de un Mesías, que este Mesías les daría la libertad, que el Espíritu de Dios estaría con él, y que la voz del Padre diría: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Un texto eminentemente mesiánico,
que se anunció ya en el destierro de Babilonia. Y vamos a ver ahora en el Evangelio que nos dice que estando Juan bautizando en el Jordán, llegó Jesús y se hizo bautizar. Hay una gran cantidad de preguntas sueltas que quedan por allí. La primera, el bautizo de Juan, ¿para qué servía? ¿Para qué servía? La gente que se bautizaba en el bautizo de Juan, ¿para qué era? ¿Alguien se acuerda? Para perdón de los pecados. El bautismo de Juan era para perdón de los pecados. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué hacía Jesucristo ahí? ¿Tenía pecado? ¿Qué hacía bautizándose? ¿Alguien me explica? Me gusta trabajar así la homilía para hacerlos pensar. Que tu fe no sea una fe así, una fe de carbonero, sino que sea una fe racional. Hay que mirar y analizar las cosas. ¿Cómo así Jesucristo bautizándose para el perdón de los pecados? ¿Es que tenía pecados? ¡No! Entonces, ¿qué hacía allí? Muy bien, ya vamos por un camino interesante. Tratar de usar esas celulitas que nos dio el Señor y que no son de adorno. Bien, ¿para qué? ¿Qué estaba haciendo allí Jesús? Miren, Juan el Bautista pertenecía a un grupo que en el siglo I se les conocía como los profetas del desierto. Estos profetas del desierto eran contestatarios al templo de Jerusalén. Recordemos que uno de los pilares básicos del judaísmo, junto con la ley, era el templo de Jerusalén. Y ese pilar tan importante fue desconocido por un grupo de judíos, por un grupo de predicadores que no aceptaron cuando los macabeos recuperaron, expulsaron a los seleucidas, al rey Antíoco IV Epífanes y a los griegos de Israel, y recuperaron sus espacios. Resulta que Juan Hircano colocó a un hermano suyo que no era de linaje sacerdotal, no pertenecía ni a la dinastía de Aarón y menos a la dinastía de Sadoc, que era la más importante antes del destierro de Babilonia, sino que colocó a un hermano suyo que no era del linaje sacerdotal como sumo sacerdote. Esto hizo que muchos judíos devotos rechazaran el templo. Es corrupto. Ese sumo sacerdote no tiene por qué estar allí. No reconocemos el templo de Jerusalén. Y rompieron con uno de los pilares básicos para el judío y se fueron para el desierto. Dentro de ese grupo de contestatarios estuvieron los esenios. Los esenios, que fueron los primeros monjes. Los que inventaron la castidad no fue la Iglesia Católica ni el cristianismo. Ya los judíos vivían también la castidad. Y entonces estos monjes, que eran los esenios, contestatarios también del templo de Jerusalén, que habían roto palitos con el templo de Jerusalén, se fueron a las orillas del Mar Muerto, y allí, en una vertiente que llegaba del oasis de Engadí, entonces crearon toda su monasterio, entonces, donde vivían ellos en comunidad, en ayunos, en oraciones y en purificaciones, y sin ir al templo de Jerusalén. La ley de Moisés exigía 3 peregrinaciones mínimas de un judío al año a Jerusalén. Ellos ya no iban. Me llama la atención que nuestro Señor Jesucristo decide iniciar su ministerio mesiánico no en el templo de Jerusalén. Uno iría a la catedral a iniciar su ministerio mesiánico. Sin embargo, Jesucristo pone como punto de partida para el inicio de su ministerio mesiánico no el templo de Jerusalén, sino a los contestatarios, a los profetas del desierto, y se va allí al Jordán. Y bajó un grupo de peregrinos del Jordán, se sentaron allí a escuchar al Bautista, y cuando el Bautista les invita a que pasen a bautizarse, hubo un flaco pelucón que hizo la cola y se puso a caminar, y cuando llegó ante el Bautista le dice: hey, aquí algo anda mal, eres tú quien tiene que bautizarme a mí. Pero él insiste: déjalo que sea así. ¿Por qué el Bautista protesta? Reconoce ya la presencia del Mesías en Jesús, reconoce que el que va detrás de él es primero que él, porque existió antes que él, y él no es digno de desatarle los zapatos, como lo dirá en el Evangelio de Juan. Pero